Eh, Hola a todos. En el análisis fundamental, la primera radiografía de una empresa es solo el calentamiento. Totalmente. La verdadera maratón llega después. Exacto. Frecuentemente, tras realizar muchos análisis fundamentales de empresas cotizadas en bolsa, uno de los trabajos de realizar análisis es la continuidad y seguimiento de estas empresas. Claro, porque el mercado no se detiene. Así es. La mayoría de empresas presentan resultados trimestralmente para mostrar el avance por donde la directiva está llevando a la compañía. O en otras ocasiones, la presentación se hace cada 6 meses. Eso es. Pero en ambos casos, al realizar un análisis fundamental, hay que realizar un seguimiento y comparar los resultados presentados con las estimaciones que los analistas y la propia empresa daban de la propia compañía. Porque ahí es donde se ve la verdad, donde el marketing se aparta y los números toman el control. Por eso, en este podcast vamos a comentar la presentación de resultados de varias empresas que ya teníamos analizadas, por lo que hablaremos de sus actualizaciones. Y es un ejercicio fascinante, porque el mercado actual, con el entorno restrictivo que tenemos, ha dejado de premiar las promesas. Ahora se venera la generación de caja real. Sí, la defensa de los márgenes. En la fuente de hoy se encuentran todos los datos de dichas presentaciones. Tenemos los cierres del ejercicio 2025 y trimestres recientes de 2026. Hablaremos de Moncler, Malibu Boats, Mastercraft, Leidos Holdings, Meliá Hotels y Audax Renovables. Una lista muy variada. Muy variada, sí. Pero antes de arrancar, un aviso legal importantísimo. Recordamos que este podcast no es una recomendación ni sugerencia de compra o venta de ninguna acción. Fundamental, dejar eso claro. Solo un episodio en el que pretendemos enseñar de una manera simple cómo realizar análisis fundamentales de acciones cotizadas. Es educación financiera, básicamente. Aprender a leer la estrategia detrás del balance. Exacto. Pues a ver, vamos a desgranar esto. Empecemos por la resiliencia del lujo, Moncler. Madre mía, el caso de Moncler en la Bolsa de Milán ha sido espectacular. Han volado. Una subida de más del 11%, cotizando entre los 56 y 58 euros. Y claro, con la debilidad que están mostrando otras grandes firmas del lujo, la pregunta es obligada. ¿Qué han visto los inversores en ese cierre de 2025? Pues han visto una demostración de fuerza brutal. Mientras otras marcas se estancan, Moncler aceleró un 7% en el cuarto trimestre. ¿Un 7% en la recta final del año? Sí. Y si miras a Asia, el crecimiento fue del 11%. Han batido estimaciones con unos ingresos de 3.132 millones de euros. Es una barbaridad. Y manteniendo un margen operativo, un margen EBIT, del 29,2%, que son más de 913 millones. Pero fíjate en el balance, que es lo que realmente da tranquilidad a los analistas. Tienen una caja neta de 1.458 millones de euros. Dinero contante y sonante. Exacto. Cero problemas de liquidez. Y a esto hay que sumarle el despertar de Stone Island. Ah, claro, la marca que compraron. Eso es. Han logrado un crecimiento del 16% en ventas directas al consumidor. La integración ya está dando frutos. Y a nivel directivo también hay movimientos interesantes. El CEO, Remo Ruffini, mantiene una confianza prudente, pero acaba de anunciar el fichaje de Leo Rongone. El exdirectivo de Bottega Veneta. Ese mismo. Se incorpora como nuevo CEO del grupo Kiria en abril. Entiendo que esto permite a Ruffini soltar el día a día y centrarse puramente en estrategia, ¿no? Totalmente. Y la estrategia para 2026 es clara. Prevén una subida moderada de precios, en torno al 3%, y una expansión muy selectiva en Estados Unidos y Corea. Y algo clave, van a reducir el canal multimarca. Esa es la jugada maestra. Moncler ya no vende simples chaquetas caras, es un holding de estilo de vida. Al reducir el canal multimarca y vender directamente ellos, blindan la exclusividad y protegen esos márgenes. Tienen un poder de fijación de precios envidiable. Y hablando de fijar precios, demos el salto a la bolsa española. Vamos con Meliá Hotels. El equivalente al lujo vacacional. La acción subió un 7%, acercándose a los 8,50 euros. Y las cifras del 2025 son de récord. Sí, ingresos por 2.077 millones y medio. Y un RevPAR, el ingreso por habitación disponible, que sube un 5,4%. Pero ojo al dato, impulsado casi todo por precio. Eso demuestra que el cliente sigue dispuesto a pagar más por la misma habitación. Y esto se ha traducido en un beneficio neto récord de 200 millones de euros. 202 millones, sí.
Pero a ver, yo creo que el hito más importante aquí no son solo los ingresos. Es la deuda, sin duda. Exacto. Han reducido el ratio de deuda neta sobre EBITDA por debajo de 2,2 veces. Han dejado la deuda financiera en 778 millones. En un entorno de tipos de interés altos, esto es un balón de oxígeno gigantesco. Les han bajado los costes financieros un 40%. Le quitas ese peso enorme a la cuenta de resultados y la empresa vuela. Y el mensaje del CEO, Gabriel Escarrer, va en esa línea. El modelo Asset Light. Que para quien nos escuche y no lo conozca, significa que no compran el ladrillo. De los 51 hoteles firmados, la mayoría son solo contratos de gestión. Ponen la marca, el conocimiento, pero no asumen el riesgo inmobiliario masivo. Y además con un enfoque súper agresivo hacia el segmento premium, que ya es el 63% de su cartera. Y el programa Melia Rewards, 19 millones de miembros. Eso es lo que les da la rentabilidad de verdad. Un 86% de ventas directas. Se saltan a los intermediarios. Y con reservas confirmadas para 2026, un 11% por encima del año pasado. O sea, el lujo y el premium aguantan. Pero vamos a cambiar de sector, porque el consumo discrecional financiado es otra historia. Uf, la otra cara de la moneda. Viajamos a Tennessee. Lanchas de alto rendimiento, un bien de lujo, pero que el cliente medio suele financiar. Y con los tipos de interés actuales, la financiación asfixia. Vamos a comparar a dos archirrivales, Malibu Boats contra Mastercraft. Empezamos por Malibu, con el cierre de su segundo trimestre fiscal de 2026. Las ventas caen un 5,8%. Se quedan en 188 millones de dólares. Las unidades vendidas se desploman un 9,5%. Y el beneficio por acción ajustado queda en negativo, perdiendo 2 centavos. Unos resultados que, en teoría, deberían hundir la acción. Pero no se hundió. Aguantaron el tipo. ¿Por qué? Porque el mercado miró el balance, Steve Menneto, el CEO, ha planteado una defensa numantina. Tienen cero deuda. Cero deuda y un flujo de caja libre positivo pese a vender menos lanchas. Exacto. Y con esa caja han lanzado un programa de recompra de acciones de 70 millones de dólares. Ya han ejecutado 21 millones. Básicamente le están gritando al mercado, nuestra acción está infravalorada. Sí, y además se están gestionando el exceso de inventario de forma quirúrgica, para no devaluar la marca. Y han lanzado algo muy inteligente, el MV Acceptance. Un programa de financiación propia al 3,99%. Hacen de banco para combatir los tipos altos. Es una estrategia puramente defensiva. Confían en sus patentes, como el Surfgate, y esperan a que el ciclo macroeconómico gire. Pero luego miras a la acera de enfrente, a Mastercraft, y hacen exactamente lo contrario. La ofensiva total. Han reportado un crecimiento del 13,2% en ventas, rozando los 72 millones, y unos márgenes EBITDA superiores del 10,4%. Pero la gran noticia es corporativa. ¿La fusión? Sí, anuncian su fusión con Marine Products Corporation por unos 232 millones de dólares. Quieren adquirir marcas como Robalo y Chaparral. Fíjate qué contraste. Malibu se encierra, recompra acciones y protege su nicho. Mastercraft sale de compras, busca escala mediante M&A, fusiones de adquisiciones, para diversificarse y no depender solo del wakeboard. Es una lección magistral. Dos directivas afrontando el mismo problema de consumo discrecional con asignaciones de capital diametralmente opuestas. El tiempo dirá quién tiene la razón. Desde luego, será un caso de estudio en unos años. Bueno, vamos a dejar los barcos y pasamos a un entorno muy distinto. Paciencia institucional y búsqueda de márgenes. Hablemos de Leidos Holdings. Un gigante de la tecnología y defensa. Su cierre de 2025 fue muy castigado. La acción cayó entre un 3 y un 7% tras presentar resultados, pero los números tienen una paradoja tremenda. Totalmente paradójicos. Generaron un beneficio por acción récord, $2,76. Pulverizaron las previsiones. Y un flujo de caja histórico de 1.630 millones de dólares, con un margen EBITDA estelar del 14,1%. Pero, y aquí viene el problema, los ingresos cayeron un 3,6%. Se quedaron en 4.210 millones, y el mercado castigó esa falta de crecimiento en la facturación. Pero la culpa no es de la empresa, ¿verdad? Es un tema gubernamental. Exacto, la burocracia en Washington. Tienen unos 7.000 millones de dólares en contratos que están adjudicados pero retrasados por los parones parciales del gobierno. O sea, el cliente no les deja arrancar los proyectos. Eso es. Pero el CEO Tom Bell pide paciencia. Tienen un plan a largo plazo, el North Star 2030.
Leidos está pasando de ser una simple firma de servicios informáticos a una verdadera tecnológica de defensa. Y para eso hay que invertir. Van a triplicar su CAPEX, sus gastos de capital, hasta los 350 millones en 2026. Y acaban de comprar Entrust por 2.400 millones para entrar de lleno en infraestructuras críticas. Claro, el mercado de Wall Street es muy impaciente a corto plazo. Castigaron esa caída de ingresos trimestral, pero Leidos está construyendo una máquina de valor a largo plazo brutal. Si son capaces de sacar un 14% de margen con los ingresos atascados, imagínate cuando se desbloqueen esos 7.000 millones. Va a ser espectacular. Y hablando de empresas que pasan de promesa a realidad, volvemos a Madrid. Audax Renovables. ¡Qué historia la de Audax! El ejercicio 2025 es la confirmación de su madurez industrial. EBITDA récord de 115,6 millones de euros. Y un margen bruto de 212 millones. Y fíjate que esto lo consiguen en un año donde los precios mundiales de la energía han caído de forma generalizada. Y la deuda la tienen súper controlada, en 250 millones, que es unas 2,2 veces su EBITDA. Pero lo que más me llamó la atención fue el mensaje de José Elías, el directivo. Autofinanciación. ¿Ya no dependen de los bancos? Exacto. Las nuevas plantas las han pagado con la propia caja que genera el negocio. Se han quitado la presión financiera de encima. Y el secreto de esos márgenes brutos tan buenos, a pesar de que la luz esté más barata, es su integración vertical. Mitad y mitad, ¿no? Sí, generan el 50% de la energía en sus propios parques y el otro 50% lo compran a terceros. Así se inmunizan. Si el precio sube, ganan con sus parques. Si el precio baja, compran más barato en el mercado para revender. Es un modelo redondo. Y para 2026 esperan entre 125 y 130 millones de EBITDA. Abren la puerta a subir el dividendo y se van a enfocar en la hibridación. Ponerle baterías a los parques solares. Eso es, para guardar la energía y venderla en las horas caras. Los analistas institucionales ya ven el precio objetivo entre los 2,30 € y los 2,50 €. Han dejado de ser un chicharro volátil para atraer inversión seria. Totalmente. Y creo que todos estos ejemplos que hemos visto hoy demuestran una cosa fundamental. ¿El qué? Que el capital hoy en día ya no es barato. En un entorno restrictivo como este, la diferencia entre una buena y una mala inversión recae enteramente en la gestión quirúrgica de los directivos. Absolutamente. El control de los márgenes, el poder de fijación de precios, la limpieza de los balances. Ya no importa tanto la industria en la que operan, sino cómo asignan el capital los que están al mando. Y por eso el seguimiento trimestral es tan vital. Pero bueno, antes de cerrar, sé que querías dejar una reflexión final sobre la mesa. Sí, una idea un poco provocativa basada en lo que hemos comentado de Malibu Boats o de Leidos. A ver, cuéntanos. Si estas empresas son capaces de generar flujos de caja libre positivos y sobrevivir a contratiempos gigantescos, ya sean unos tipos de interés paralizantes o unos retrasos burocráticos del gobierno que bloquean miles de millones, la pregunta es, ¿qué ocurrirá con sus márgenes y sus cotizaciones el día que el ciclo macroeconómico cambie y esos vientos en contra se conviertan en vientos a favor? Menuda pregunta. Cuando el viento sople de cola, el apalancamiento operativo puede ser una locura. Es una gran reflexión para que la audiencia la analice por su cuenta. Y con esto cerramos el análisis de hoy. Terminamos este espacio agradeciendo de verdad el tremendo seguimiento que está teniendo el canal. Sí, muchísimas gracias a todos. Revisando los datos, vemos que la mayoría de los que ven nuestros vídeos o escuchan nuestros análisis todavía no están suscritos a nuestro canal. Así que si les gusta, consideren suscribirse, ya que nos ayuda muchísimo a llegar a más personas a las que les interesa este mundo de la inversión y el análisis de empresas. Nos ayuda una barbaridad a seguir creando este contenido. También pueden considerar seguirnos en redes sociales. Tenemos un canal de YouTube donde hablamos con más profundidad de este mismo tema, viendo gráficas y demás, y una página web donde publicamos los análisis de las acciones analizadas de manera más profunda para quien quiera leer con calma. Deseamos que pasen un buen día y que no olviden que cada semana subimos material didáctico para aprender conceptos básicos de análisis y finanzas y los viernes subimos un nuevo análisis fundamental de compañías cotizadas. Un saludo y un fuerte abrazo.